Les saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video número 24 leeremos algunos apartes de mi libro Política y Economía para un Mundo Mejor. Libro que escribí, al igual que estos videos, para sensibilizarte y motivarte a crear una Colombia mejor, un mundo mejor. En el año 1492 se iniciaría para Europa un importante flujo de riquezas, desde Centro y Suramérica especialmente. Esto le permitiría al viejo continente apalancar su desarrollo industrial y para América significaría ser violentamente conquistada con todo lo que esto conlleva. Atropellos a los nativos, asesinatos en masa, imposición de una fe religiosa, un idioma, una cultura, el saqueo y la implantación del modelo feudal. Cuando los nativos vieron a los conquistadores creyeron que eran dioses. Esto, más otras circunstancias, actuaron a favor de los invasores y les permitieron engañar, manipular y en últimas dominar a los aborígenes. Pero cuando estas tretas no funcionaban, los asesinaban vil y cobardemente, utilizando su superioridad de fuerza militar, es decir, en armamento, no en valentía. Dice Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Los conquistadores practicaban con refinamiento y sabiduría la técnica de la traición y la intriga. Supieron aliarse con los tlaxcaltecas contra Montezuma y explotar con provecho las divisiones del imperio incaico entre Huáscar y Atahualpa, los hermanos enemigos. Los caballos habían sido, como los camellos, continúa diciendo Eduardo Galeano, originarios de América, pero se habían extinguido en estas tierras. Fueron introducidos a Europa por los jinetes árabes. Cuando los caballos reaparecieron en América a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerza mágica a los invasores ante los ojos atónitos de los indígenas. Atahualpa vio llegar a los soldados españoles montados en briosos caballos ornamentados con cascabeles y penachos, que corrían desencadenando truenos y polvaredas con sus cascos veloces. Presa de pánico, el Inca se cayó de espaldas. Amigos, aquí vemos nuevamente como un pueblo que carecía del conocimiento para entender qué eran esos caballos, qué eran esos ornamentos, preso del pánico producto de su desconocimiento, de su ignorancia, inmediatamente veía mermada su fuerza combativa, porque lo invadía el pánico, porque esta ignorancia no le permitía entender que eran simples penachos, instrumentos creados por el hombre y no dioses. No le permitía entender que el caballo era un animal como los demás animales de la naturaleza, sino que le daba un valor superior, algo espiritual, algo ajeno a su entendimiento. Este concepto de que los aborígenes hubiesen pensado que eran dioses inmediatamente colocaba en desventaja a nuestros aborígenes, que pese a que eran inferiores en capacidad militar, lo eran superiores en valentía. Sin embargo, nos sirve para entender cómo, mientras seamos ignorantes frente al conocimiento y frente a los que lo poseen, estaremos en desventaja. El cacique Tecún, al frente de los herederos de los mayas, descabezó con su lanza el caballo de Pedro de Alvarado, convencido de que formaba parte del conquistador. Alvarado se levantó y lo mató. Contados caballos cubiertos con arreos de guerra dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror y la muerte. Los curas esparcieron la fantasía vernácula durante el proceso colonizador que los caballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el patrón de España, montaba en un potro blanco que había ganado valiosas batallas contra los moros y judíos con ayuda divina. Todo una estructura, toda una superestructura montada para la dominación, tal cual como lo describe el libro La República de Platón.
Léelo para que veas cómo son los hombres quienes han creado a los dioses y no ningunos dioses ni ningún dios creó a los hombres. Los hombres, en la incomprensión del universo, en la incomprensión de la naturaleza, en su incapacidad, ante tanta cosa desconocida, ante tanta situación desconocida, tuvo que crear unos dioses para tratar de interpretar, para tratar de entender lo que ocurría. Los dioses no existen, son una creación humana y continúan siendo necesarios porque el ser humano necesita tener ese consuelo, esa esperanza, esa protección que no encuentra en sí mismo en un ser superior. Como el niño que cree que los regalos se los trae el niño Dios y para él no hay más verdad absoluta que esta, pero los padres saben que no es así, que son ellos. Como el niño Dios de mi infancia que siempre le pedí una bicicleta pero nunca me la trajo porque el niño Dios siempre estuvo pobre para mí. Pero esa será otra historia. Sin embargo, los adultos, al igual que los niños, continúan creyendo en Dios. Y tal vez los que no creen en Dios, por muchas razones, entre ellas la cualificación intelectual, sean quienes tengan la razón y Dios no exista. Y estos hombres mayores que creen en Dios se comporten como los niños que creen en el niño Dios que les trae los regalos, o en Santa Claus, en Papá Noel. Eso creen los niños. Tú que ya eres adulto, investiga y haz lo que dice René Descartes. Pon todo en cuestión. Reflexiona sobre todo. Investiga sobre todo. Cuando una verdad es puesta en cuestión, cuando una verdad es cuestionada, se debe comprobar si lo que dice es cierto. Se debe investigar para que sepamos si lo que dice es cierto. Si después de descubrir que esta verdad no es comprobable con el método científico, con la racionalidad, con la certeza humana, tú decidirás si creer en esa verdad y ya será un acto de fe. Por lo demás, procura investigar siempre y no pasar entero, como dicen algunas personas. Continuemos. Dice, las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo la viruela y el tétano, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. Los indios morían como moscas, sus organismos no oponían defensa ante las enfermedades nuevas y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. Esto lo sigue refiriendo Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. El antropólogo brasileño Dercy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos. Amigos, estas lecturas de libros extraordinarios que cito en mi libro, más los aportes que yo hago, de mi propia reflexión, están ahí puestos para ti hoy y en el transcurso de estos videos, para que reflexiones, para que al igual que me sucedió a mí cuando tuve el contacto con ideas que transformaron mi paradigma equivocado anterior, tú cambies tus paradigmas y entiendas que esto se puede cambiar. Cualifícate, concientízate, organízate junto a tus hermanos políticamente. Te envío un abrazo, gracias por compartir conmigo estos momentos. Si te gustó el video, compártelo con los demás para que llegue a más personas mis ideas y podamos lograr la transformación que anhelamos. Un abrazo.